Petro está cumpliendo 2 años de mandato como presidente. Vamos a tratar de hablar de los puntos más importantes de lo que implica este segundo año de gobierno de Petro. Primero, recordar que es el primer presidente completamente de izquierda que hay en Colombia. Samper era un presidente liberal progresista, Santos era un presidente liberal bastante, digamos, como con unos visos que atendían ciertas problemáticas sociales, pero definitivamente Petro es el primer presidente de izquierda, que viene de la izquierda, que viene de un partido de izquierda, que gobierna como izquierdista. Segundo punto a tener en cuenta, Petro recibe el país de quien definitivamente fuese uno de los peores presidentes de la historia de Colombia, después de, o ganándole más bien, a Samper y a Pastrana. Los dos presidentes que en los 90 entregan el país definitivamente roto, económicamente en un precipicio, con una inflación peor que la que vivimos después del COVID, pero Duque logra ganarle a ellos. Duque fue un presidente absolutamente terrible, fundamentalmente por una cosa, su mediocridad y su incapacidad de entender que ejecutar el acuerdo de paz iba más allá de su ideología y que era un compromiso de Estado que él debía llevar a cabo. Tercera variable, entonces Petro recibe el país del peor presidente. Definitivamente Colombia estaba en un momento bastante complejo, la inflación disparada, el desempleo subiendo, Duque manejó bien la pandemia, su ministro de salud fue relativamente bueno, entonces Petro logra comenzar a estabilizar el país, eso se logra como empezar a desarrollar. Sin embargo, debía verse más la mano de un estadista y ahí es donde viene mi cuarto punto. Petro en su momento nos vende una idea muy buena y es cuando se sienta con Álvaro Uribe Vélez y es que nos dice: yo soy el presidente de todos los colombianos y a mí no me importa el pasado, yo voy a gobernar es para el futuro, voy a sacar a Colombia al escenario internacional, el medio ambiente va a ser mi bandera, el turismo, el desarrollo económico, voy a ejecutar el acuerdo de paz, tengo una política ambiciosa de hacer la paz con todos los actores y como muestra de ello me voy a sentar con Uribe y se sienta con Uribe. Todo el país saluda esa reunión, etc. Quinto punto, Petro comienza a ser traicionado por sus alfiles, es decir, el primer gabinete de Petro no es petrista y los petristas del primer gabinete de Petro le hacen una mala jugada y es que no ejecutan bien, le tienen miedo a la ejecución, tienen bajos indicadores de trabajo y no le ayudan con la agenda, volviéndola una agenda conflictiva y terminan volviendo al presidente lo que es el sexto punto. Tenemos un presidente que exagera en lo que tiene que ver con las comunicaciones. Entonces tenemos un presidente que es un poco conflictivo porque vive la política del día a día a través de las redes sociales. Séptima variable, el presidente Petro es un presidente grandilocuente y que le parece muy interesante ir soltando apuestas conforme va teniendo discursos. Y eso nos ha ido teniendo la agenda, debatiendo lo que a él se le va ocurriendo en el día a día. Entonces el plan de desarrollo, que es una ruta muy clara de trabajo, cambia todos los días porque es un presidente que todos los días se le ocurre ideas maravillosas, muy buenas, etcétera, pero que definitivamente al no estar en la agenda ponen a los ministros en jaque, a los directores en jaque, a los distintos gerentes de su gobierno en jaque y no ha podido pues como estabilizar una agenda comunicacional asertiva. Octavo punto, ha sido bastante compleja su relación con la prensa y eso no le ha permitido que se centre en gobernar. Es decir, la crisis de Olmedo se la avisó a la prensa, ciertas crisis con otras personas del gobierno se las ha avisado a la prensa y él ha comenzado a defender a ultranza a su gobierno y a su equipo, pese a las evidencias extremas que ha habido de mala gestión o de posible o tentativa corrupción, y eso no le ha permitido tener un gobierno muy asertivo, sino que se dificulta la comunicación con la prensa y eso definitivamente no le ha hecho bien al país. Último punto del balance de lo que tiene que ver con este momento de Petro, noveno punto. El presidente Petro ha tenido una dificultad evidente en lograr consolidar una gestión de la agenda legislativa en el Congreso. Y eso le ha roto la agenda con los demás partidos, eso le ha roto la agenda con la derecha, con la extrema derecha. Y él es un presidente de todos los colombianos, entonces, por más de que él no piense como la extrema derecha o la derecha, sus grandes propuestas y sus grandes proyectos han sido minados por la propia negligencia jurídica de algunos de sus
funcionarios. Es decir, Petro tiene ideas muy buenas definitivamente, Petro tiene ideas que son justas, que son válidas, por eso ganó la presidencia, porque cree en la justicia, cree en la reforma agraria, cree en la paz, cree en un montón de cosas, pero a la hora de materializar decretos, leyes, normativas, jurídicamente, su equipo siempre ha quedado en evidencia. Y cuando uno tiene un presidente tan arriesgado, debe tener un equipo jurídico lo suficientemente sólido que le permita que las revisiones posteriores de las Cortes, del Consejo de Estado, pues vayan a salir a favor del gobierno y no en contra. Y a Petro se le han caído muchos decretos, se le han caído muchas normas, se le han caído muchas reformas por vicios jurídicos en el trámite. Y eso no es culpa de la oposición, eso no es culpa de la prensa, eso no es culpa de los magistrados, eso es culpa del equipo de gobierno que ha tenido el presidente en algunas dependencias. 11. Lo bueno, la agenda internacional de Colombia ha vuelto a estar al nivel en el que estaba con Juan Manuel Santos, no tanto con Uribe y definitivamente no con Duque. Y Petro ha posicionado a Colombia como un actor fundamental y relevante en los temas del mundo. Petro habla y el mundo escucha, eso es innegable. 12. Ferrocarriles. Ningún país del mundo serio funciona sin una red de ferrocarriles que muevan mercancía, que muevan comercio, que muevan y dinamicen la industria. Eso es totalmente acertado. 13, aquí las tengo. Definitivamente es fundamental la agenda del presidente en lo que tiene que ver con el medio ambiente, con la COP, con lo que tiene que ver con la transición energética, con lo que tiene que ver con las comunidades energéticas, con lo que tiene que ver con la economía circular, con lo que tiene que ver con la posibilidad de que se descarbonice la economía. Aquí hay un pequeño detalle, y es que, como diría Lula, mientras hago la transición energética, igual tengo que ir produciendo petróleo y gas como loco, porque de eso depende gran parte de la economía. 14. La titulación, la venta y compra de tierra para entregársela a los campesinos, sin duda alguna, un acierto total. Apostarle al agro, a que la tierra sea productiva, no importa cuánta tierra es, dónde queda, dónde está, porque hay que ponerla a producir. Hay que salir de esa dinámica en la que nos metieron muchos ganaderos históricamente, y es que la tierra es para tener vacas y nada más. Eso es falso. Eso es una absoluta estupidez agroindustrial y es una estupidez técnica, porque el campo tiene que producir más que nada. En una tierra improductiva donde solamente hayan vacas, se está aprovechando una de las tantas variables que tiene la tierra, que es la ganadería, pero se están dejando de lado muchas otras posibilidades: la reforestación, la venta de bonos de carbono, la apicultura, la reforestación productiva en términos de madera, etc. 15. Si bien en las formas se ha equivocado el gobierno más digamos, por la agresividad con la que ha planteado las reformas, definitivamente Petro entiende que el sistema de salud está colapsado. Esa reforma es buena. Así inclusive no nos guste 16, o no nos guste así nos vaya a afectar a muchos. El sistema de pilares de reforma pensional es bueno, no hay duda alguna. Eso tiene que hacerse. La reforma pensional era buena, es buena, y ojalá las Cortes encuentren que fue gestionada acorde a la ley y sostengan este proyecto. 17. El gobierno de Petro, definitivamente, así no hayamos visto los resultados todavía, y ojalá eso sí le está cogiendo el día, tenemos que ver resultados de la paz total. Colombia tiene que alcanzar la paz con los distintos grupos armados. Y Petro y el gobierno tienen que hacerlo rápido, porque una buena idea mal ejecutada, o que no logre los resultados que todos estamos esperando, se le puede volver en su mayor fracaso. Pero la paz total es sin duda alguna una apuesta estratégica que tiene que salir bien. Eso sí, necesitamos resultados rápido. No puede ser que se ponga en duda el cese al fuego, que un grupo armado dice que sí, que no, que me siento, que me divido, que ya soy dos disidencias, que Marquetalia 1, que Marquetalia 2, que me dividí. No, necesitamos rápidamente que esos bandidos entiendan que si un gobierno que piensa supuestamente con las ideas que supuestamente ellos tienen está en el gobierno, es para que ellos entiendan que la vía es democrática. Si no les interesa, es porque definitivamente son unos narcotraficantes, bandidos, criminales, y se les debe atacar con toda la fuerza del imperio, de la ley y del Estado
de derecho y las fuerzas militares y de policía, sin duda alguna. 18. Creo que el gobierno definitivamente acierta en lo que tiene que ver con la matrícula cero, acierta con lo que tiene que ver con la gratuidad de la educación, con perdonar créditos, dice TEX, acierta definitivamente. La educación es el camino, la educación es fundamental y hay que hacer todo lo posible. ¿Qué vienen en estos años para el gobierno Petro? Hombre Petro, que vuelva el Petro estadista, que vuelva el Petro que entendía que los hombres son momentáneos, pero que las ideas trascienden, que las obras de Estado perduran y que definitivamente necesitamos que las ideas del pacto histórico que fueran elegidas por 11 millones de personas se materialicen en leyes, en acuerdos, pero que la revolución que algunos sueñan o que son más radicales dentro del pacto histórico, definitivamente debe entenderse como una transición y unas apuestas a largo plazo, pero que Petro debe lograr consensuar, concretar, viabilizar y ejecutar cambios del corto plazo. Qué bueno que cada viejo en Colombia tuviera, cada persona mayor tuviera un salario mínimo de pensión. No se podía era aumentar de 80.000 pesos a 230.000, pero se logró, eso es un avance. Es un avance pequeño, sí, pero se logró, definitivamente. Que salieron 1.600.000 personas de la pobreza, hombre, ¿qué cuesta reconocer que eso es un trabajo articulado entre todos los estamentos del Estado? La pobreza multidimensional y monetaria no se supera por las acciones de un gobierno en año y medio. Eso no funciona así. ¿Qué cuesta reconocer que es un esfuerzo articulado entre el empresariado, las universidades, las alcaldías, las gobernaciones? Hombre, es un logro de Petro, sin duda, pero hay que venderlo como un triunfo de la sociedad y retar a la sociedad y decir, bueno, venga, saquemos otro 1.600.000, ya no en 2 años, sino en 1 año. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo conectamos? ¿Cómo damos oportunidades? ¿Cómo hacemos lo que se está haciendo en La Guajira, pero ahora en todo el país? Se puede. Necesitamos un Petro articulador, un Petro que logre grandes transformaciones en el corto plazo, en el corto momento. Necesitamos más Petro de 100 metros planos y no Petro de maratón de 10 kilómetros. Estamos en un momento histórico en Colombia y no soportaríamos más fracasos porque Duque dejó el país en el piso y necesitamos que Petro lo levante, que el próximo gobierno sea el que sea de centro, de derecha, liberal o de izquierda o del pacto, entienda que tiene que construir sobre las banderas sociales de Petro y no acabar con todo lo que el gobierno del cambio está haciendo en lo social. Ese es mi balance y mi proyección en casi 20 puntos de lo que tiene que ver con el gobierno del presidente Gustavo Francisco Petro Urrego.